Que Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Sean bienvenidos a la continuación de la lectura y comentarios, estudio de la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, el estudio pasado hicimos una introducción de estas cartas. Entendemos de que el pueblo de Tesalonicenses, la iglesia, estaba conformada en su mayoría por gentiles, no judíos, pero que habían creído al mensaje, al evangelio, a la palabra de Dios llevada por los apóstoles, en este caso de Pablo específicamente, y sus colaboradores como Timoteo y otros. La carta a los tesalonicenses se cree que fue la primera escrita por Pablo, vendría siendo el escrito más antiguo del Nuevo Testamento. Posiblemente fue la primera carta que Pablo escribió. Entonces la escribe al pueblo de Tesalónica, un pueblo creyente en el Señor, que se había convertido de los ídolos al Señor, y les escribe Pablo porque él estaba preocupado, porque ellos hayan podido desviar su camino en la fe, pero gozoso se da cuenta por el informe de Timoteo y de otros colaboradores que la iglesia permanece firme. Era una iglesia nueva, pero con mucho entusiasmo, y había preocupación en ellos por muchas cosas. Había muchas preguntas doctrinales, específicamente acerca de la segunda venida del Señor. Eso era algo que los preocupaba mucho y Pablo les escribe en estas cartas para también tranquilizarlos. Vamos a iniciar la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo se identifica en esta carta y también le acompañan Silvano y Timoteo, colaboradores suyos, siervos del Señor, que también estaban presentes y en la preocupación y en el trabajo evangelístico misionero que tenía Pablo. Versículo 2. Siempre Pablo hablando en plural, porque Silvano y Timoteo los incluye de tal manera de que las palabras es un acuerdo de ellos. Dice 1:2. Damos siempre gracia a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Como les comentaba, posiblemente esta sea la primera carta escrita por Pablo, y aquí vemos cuando ocupa estas tres virtudes por primera vez: fe, amor y esperanza. Cuando les escribe a los corintios también, que les habla de fe, esperanza y amor en el Señor, en los que les dice que el mayor de ellos es el amor. Entonces acá Pablo habla de estas tres virtudes del creyente, de todo cristiano: fe, amor y esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 4: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pablo trae un recordatorio sobre de qué manera ellos recibieron, no solo de qué manera recibieron el evangelio, cómo les fue llevado, no en palabras, sino en poder, en el Espíritu Santo. En el versículo 6: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Eso es algo muy importante en el versículo 6. Esta iglesia creyó y dice, vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Eso es algo muy importante, que nos habla de la importancia del buen testimonio de aquel que lleva la palabra de Dios. Ahora, ¿quiénes llevamos la palabra de Dios? La llevamos todos realmente. Todo creyente está obligado o comprometido a llevar un buen testimonio para no ser piedra de tropiezo, para ser coherentes a lo que predicamos con lo que vivimos. En el versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los
de Macedonia y de Acaya que han creído. Una iglesia que creyó vino a ser imitadora de aquellos que le habían llevado la palabra y del Señor Jesucristo, por supuesto. Y eran testimonio para otros creyentes. Versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Digamos que fueron las primicias, y partiendo de ellos la palabra de Dios siguió siendo divulgada, y por supuesto el testimonio de ellos también fue de mucha ayuda para el crecimiento del Evangelio. Continúa el versículo 8, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Vean qué interesante, una iglesia en Tesalónica que era un referente de fe, esperanza y amor en el Señor, de buen testimonio, también era conocido en la comunidad que el evangelio era esparcido a través de ese testimonio, y dice Pablo, no tenemos necesidad de hablar nada. Luego continúa, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Ya habíamos mencionado de que era un pueblo que antes había sido idólatra, para servir al Dios vivo y verdadero. Versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aquí Pablo empieza a tocar este punto sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, y esperar de los cielos a su Hijo, que eso es parte de la vida de todo cristiano. Esperamos la venida del Señor. En el capítulo 2, Pablo empieza a hablar acerca de su ministerio en ese lugar, para ellos, para Tesalónica. Capítulo 2, versículo 1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, versículo 2, aquí vamos a hacer un paréntesis. Pablo hace referencia a un escándalo que tuvieron, una tribulación que tuvieron que pasar en Filipos. En el libro de los Hechos, específicamente capítulo 16, nos habla de este escándalo en Filipos. ¿Qué fue lo que pasó? En ese lugar, en Filipos, Pablo iba predicando y había una joven que tenía un espíritu de adivinación. Así rápidamente vamos a leer la referencia en Hechos capítulo 16, versículos del 11 en adelante. Zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia, y en el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Versículo 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió de encuentro una muchacha. Leímos los primeros versículos para tener el contexto de que Pablo había llegado a predicar, la palabra había sido escuchada, recibida en una casa, en una familia, y luego viene este estorbo en el versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, estamos en Hechos capítulo 16, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Versículo 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia,
Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, y rasgándoles las ropas ordenaron azotarles con varas, después de haberles azotado mucho. Ojo con eso, después de haberles azotado mucho, en el versículo 23, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Vamos a hacer una pausa ahí. Les invito a que en casa pueda continuar leyendo el resto de la historia. Volvemos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 2. A ese escándalo se refiere Pablo en 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Dice: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, ese padecimiento por la predicación del evangelio no fue fácil, hermano. Leímos en el libro de Hechos que fue un proceso duro que pasó, pero el Señor siempre estuvo con él. Continuamos. Como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Versículo 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Versículo 5. 1 de Tesalonicenses 2:5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Las lisonjas, decir palabras lisonjeras, son palabras de halagar o adular a una persona, usar palabras para halagarlo, para quedar bien con él o para lograr un propósito. Entonces son palabras hipócritas las palabras lisonjeras, a eso se refiere Pablo. Nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Versículo 6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Cuando dice aunque podíamos seros carga, ser carga para ellos, seros carga como apóstoles de Jesucristo, versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga, de nuestro trabajo, versículo 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Versículo 10, pero vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes, con la iglesia. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Cuando había necesidad de exhortar, exhortaba, y consolar, también consolaban. Versículo 12. Y os encargábamos que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual, versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre. Eso nos habla del corazón de esta iglesia. Recibir la palabra no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Versículo 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que está en Judea. Pablo hace una comparación de lo que la iglesia cristiana de Judea había padecido con lo que los tesalonicenses padecieron también. Versículo 14, siempre. Viniste a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que está en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron,
y no agradaron a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pablo hace esa comparación de lo que padeció la iglesia cristiana en Judea, de judíos, que siendo judíos fueron rechazados por su propio pueblo al convertirse al cristianismo, y estas personas en Tesalónica, habiendo sido idólatras, dejaron los ídolos para convertirse al cristianismo, y por supuesto que hubo oposición de los de su misma nación. Pablo continúa hablándoles acerca de su ausencia de la iglesia. Dice el versículo 17: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Aquí quiero hacer una observación. Dice Pablo, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pablo reconoce que una y otra vez él intentó y hubo un estorbo, una oposición de Satanás, pero él no le da más importancia a esto, porque su esperanza de gloria es el Señor y sabe que lo que pasa Dios lo permite y con un propósito. Continúa en el versículo 19: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Pablo vuelve a mencionar la segunda venida del Señor y continúa: vosotros sois nuestra gloria y gozo. En el capítulo 3 continúa Pablo: por lo cual, no pudiendo soportar más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Pablo, como no pudo viajar y se le presentaron adversidades, pero no soportándolo, envía a Timoteo, posiblemente con esta carta, para confirmar sobre la fe, o posiblemente lo envió antes, porque ahora habla del reporte que le dio Timoteo, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Pablo, preocupado porque era una iglesia naciente que está creciendo, y en medio de tantas tribulaciones él tiene temor de que la fe de ellos fuera a flaquear o a desvanecerse o a desviarse. Y continúa en el versículo 4, capítulo 3, versículo 4: porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. El temor de Pablo de que ellos hayan sido caídos en la tentación de cualquier otra cosa que los haya desviado de la fe. Pero cuando Timoteo volvió, dice el versículo 6, aquí nos confirma de que Timoteo hizo un primer viaje y por el resultado del reporte de Timoteo, Pablo escribe esta carta. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, dice en el versículo 7, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Eso es algo muy precioso que sigue sucediendo hoy en día. Dice en el versículo 7, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Pablo, en medio de las tantas preocupaciones, problemas en el ministerio, tal vez perseguido, encarcelado, él recibía consuelo al ser informado de la fe de la iglesia, que estaba creciendo, que se mantenía firme. Eso es importante porque nuestro testimonio, cuando testificamos a otros, compartimos con otros las bendiciones que Dios nos da, que nos mantenemos firmes y confiamos en el Señor, eso reconforta y anima a los demás hermanos.
Continúa en el versículo 8, porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en el Señor. 9, por lo cual, ¿qué acción de gracias procedemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Pablo sigue con el deseo de verlos, ver al pueblo, a la iglesia de Tesalónica y completar con la palabra de Dios cualquier cosa, cualquier duda, fortalecer su fe. Versículo 11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. Concluimos la primera parte de la carta en el capítulo 3. En el versículo 4, Pablo empieza a hablarles acerca de la vida, el testimonio que agrada a Dios y también de la venida del Señor, que es un tema que también preocupaba mucho a la iglesia. Pablo empieza a tocar esos puntos que vamos a compartir la próxima semana. Espero que haya sido de bendición. Confío en el Señor de que la lectura de la palabra de Dios personal y familiar de cada uno de nosotros, en esa lectura que sea el Espíritu Santo guiando nuestra mente y nuestro corazón, y que su palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Que Dios les bendiga, amada iglesia del Señor.